Vamos a retomar la comisión. En este caso, el quinto punto del orden del día es una proposición no de ley relativa al uso de remanentes de la tesorería acumulados por entes locales a proposición del Grupo Podemos Andalucía. Para ello tiene el primer turno de palabra la señora Lizarra. Bien, muchas gracias, señor vicepresidente. Traemos a esta comisión una proposición no de ley de los grandes olvidados. Nos hemos estado trabajando muy intensamente en ese grupo de financiación autonómica y aunque en el acuerdo al que llegamos aparece la financiación local, nos parece fundamental traer también a esta comisión debates sobre los entes locales, en este caso sobre el uso de remanentes de tesorería acumulado. Y por varios motivos. El primero de ellos relativo a las cifras de déficit en primer lugar, porque las corporaciones locales son las que más están aportando a la reducción de déficit. Están aportando un 0,6% del superávit del Producto Interior Bruto en 2017, frente, por ejemplo, a la Administración central, un déficit del 1,9%. Me voy a gasto y deuda, y ahí tenemos también unas cifras inferiores a las de las comunidades autónomas y del Estado en términos de deuda y, desde luego, cumpliendo también la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, se trata también de entes que son cumplidores. Si me voy al superávit, el superávit de las corporaciones locales españolas se encuentra muy por encima del superávit de las corporaciones locales europeas. Pero es que, además, se han encontrado en una situación, en la aplicación de la regla de gasto, mucho peor, a pesar de tener aquí más necesidades que en el resto de la Unión Europea, mucho peor que en la Unión Europea, porque allí no se mide a cada una de ellas por separado, sino de forma conjunta, y la regla de gasto es un indicador objetivo de estabilidad presupuestaria a corto plazo. Sí, es así. Como consecuencia, la regla de gasto está, claro, es que me interrumpe, está restringiendo de manera injustificada la actuación de las corporaciones locales y en un momento en el que hay superávit. Tenemos una paradoja, una incompatibilidad en los entes locales. Y es que, por una parte, hay superávit presupuestario y, por otra parte, hay grandes necesidades sociales. Esto, vamos, cualquiera que haya estudiado economía pública sabrá que no se puede sostener. El superávit no tiene justificación en un momento de altas necesidades sociales. Se tiene que gastar. ¿Por qué? Porque es que hay donde gastarlo. Es que hay muchas necesidades. Bien, pues últimamente esto ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Por la presión. La presión que han ejercido durante meses los ayuntamientos para lograr ese cambio. Además de ese cambio que últimamente ha habido, con un decreto, pues nosotros hemos presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar los criterios de aplicación de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que curiosamente se está vetando. Se está vetando en el Parlamento, a pesar de que se propone eximir la aplicación de la regla de gasto no a todas las corporaciones locales. Ya quisiéramos nosotros eximir de la regla de gasto a todas las corporaciones locales. No, a las que tengan las cuentas saneadas. Porque, claro, ¿para qué quieres regla de gasto si ya tienes las cuentas saneadas? Ya me has demostrado que tienes niveles de deuda inferiores al 110% de los recursos corrientes, que tienes un plazo medio de proveedores inferior a los 30 días. Nosotros no compartíamos esas normas austericidas, pero es que ahora mismo ya no tienen ninguna justificación. Bueno, pues la mesa del Congreso de los Diputados, con los votos de Partido Popular y Ciudadanos, está retrasando injustificadamente algo que las corporaciones locales necesitan como el agua, y no hacen más que atrasar el plazo para presentar enmiendas, lo que demuestra que los entes locales, al parecer, no les importan mucho. Por eso traer esta proposición no de ley manifestando desde este Parlamento, con esa voluntad política, el parecer favorable para que el Gobierno central exima de la regla de gasto a esas corporaciones locales que tienen sus cuentas saneadas, que nos están demostrando que no necesitan ya ninguna regla de gasto, nunca la necesitaron, pero es que ahora es absolutamente injustificable porque se está poniendo el pie sobre las necesidades sociales de la ciudadanía
que vive en nuestro municipio. Y también iniciar las acciones precisas para que puedan utilizar, por parte del Consejo de Gobierno, que se inicien actuaciones para que gasten su remanente acumulado hasta 2016 y ejecuten aquellos proyectos que consideran de mayor interés para la ciudadanía. Espero que los grupos presentes aquí pues apoyen esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, señora Lizarraga. A continuación tiene la palabra la señora Cortés. Sí, gracias, presidente. Buenos días, o buenas tardes ya, quiero decir, son las 2:30, para posicionar a nuestro grupo en esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Podemos. Algunas cuestiones con brevedad. Compartimos el fondo y los acuerdos que nos presenta la proposición no de ley. Y, bueno, pues situar algunas cuestiones. En primer lugar, esta política de férreo control que se ha hecho por parte del Gobierno del Partido Popular sobre los ayuntamientos tiene un trasfondo, como casi todo lo que hace el Partido Popular, que es ideológico. En primer lugar, tratar de convertir a los ayuntamientos en meros gestores y no en gobiernos, que es lo que son, gobiernos con capacidad, si se quiere, con voluntad política de transformar la desigualdad, entre otras cuestiones, a pasarlo a meros gestores de los recursos públicos y cada vez unos recursos públicos más mermados. Y, en segundo lugar, el trasfondo ideológico que tienen las distintas leyes que se han ido aprobando, pues tiene que ver con la posibilidad de que las empresas se pudieran hacer con el botín de las empresas públicas municipales y también de los servicios públicos. Algunos ejemplos tenemos sobre esa cuestión. Y, por último, el trasfondo ideológico es que no hay alternativa frente a una crisis que nos han traído precisamente las políticas neoliberales defendidas por el Partido Popular. No hay otra alternativa que no sea los recortes y la austeridad. Dicho esto, compartir que efectivamente coexisten realidades de superávit de los ayuntamientos con enormes necesidades de las clases populares que viven en los municipios y ciudades de Andalucía. Compartir que efectivamente el decreto ley que prorroga el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles no cambia ni una política equivocada, la del Partido Popular, ni la realidad de una infrafinanciación de los ayuntamientos. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida seguimos reclamando y exigiendo la necesidad de un pacto para asegurar la financiación local de las entidades locales y una realidad que da cuenta de cuál es la cultura democrática de dos grupos parlamentarios que comparten esta comisión con esta portavoz. Y es que una proposición de ley registrada por Unidos Podemos, como esta de la que estamos hablando hoy, para poder modificar los criterios de aplicación de la regla de gasto de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera, está bloqueada por el Partido Popular y por Ciudadanos. No sabemos qué dirían si ese bloqueo se produjese en el Parlamento andaluz, aunque me lo puedo imaginar. Pondrían el grito en el cielo seguramente y hablarían, con toda razón, si eso se produjera, que de hecho se produjo al inicio de la legislatura, entendiendo el Parlamento que el no del Consejo de Gobierno impedía la tramitación de una ley, ¿qué ocurriría si eso se produjera en Andalucía? Pero como lo están haciendo en el Congreso de los Diputados, que es el bloqueo sistemático de la tramitación de las leyes que pueden y deben transformar la arquitectura legal que ellos han modificado, pues no parece que pasa nada. Ante ese bloqueo y esa falta de cultura democrática, vemos oportuna esta proposición no de ley para que el Parlamento se pronuncie sobre la necesidad de efectuar esos cambios, los cambios que aparecen en el acuerdo número 1 y en el acuerdo número 2. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Cortés. A continuación tiene la palabra el señor Hernández, por Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Esta proposición no de ley que propone el Grupo Parlamentario Podemos, Andalucía, bueno, pues menciona que las corporaciones locales que están saneadas, aquellas que estén saneadas, que puedan gastar de una forma más alegre, digamos. Bueno, se ha mencionado, hay comunidades, hay ayuntamientos, corporaciones locales que sí están saneadas y otras que no están saneadas.
Las que sí están saneadas, pues se puede deber a muchas posibilidades, a muchas razones, a una gestión óptima de ese alcalde o de alcaldes anteriores y, sobre todo, a una regla de gasto que no olvidemos que nos viene de Europa. Está claro que esa regla de gasto pues se puede flexibilizar y, de hecho, se está haciendo, se está flexibilizando. Pero no olvidemos que las corporaciones locales hay unas que sí cumplen y hay otras que no cumplen. Nosotros en Ciudadanos pensamos muy firmemente que hay que abordar una reforma de la financiación de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, de la misma forma que hay que abordar una reforma de las comunidades autónomas. Somos firmes defensores de eso, pero no conviene confundir a la ciudadanía. Hace no muchos meses se produjo una votación que pasa un poco desapercibida, porque estos asuntos se deben debatir en el ámbito nacional, en Cortes Generales se deben debatir, evidentemente, la reforma de la financiación de las entidades locales y de las comunidades autónomas. Pues hace unos meses se debatió y se votó por parte de la mayor parte del grupo sobre los privilegios a algunas comunidades autónomas. Yo, por tanto, le recuerdo a la señora Lizárraga, porque antes ha hecho un comentario respecto a que Ciudadanos está en contra de que Andalucía tenga una mejor financiación. Le recuerdo que su grupo, su partido en el que está el grupo parlamentario Unidos Podemos, votó en un aparato así como este, votó que sí a los privilegios de algunas comunidades autónomas. Y no estaba Andalucía entre esas comunidades. Ustedes han votado que sí a los privilegios de unas comunidades autónomas que no son precisamente la nuestra. Eso lo han votado ustedes. Por tanto, son los primeros que están afectando a la financiación de nuestra comunidad autónoma, de Andalucía. Ustedes han votado por los privilegios de algunos sobre los andaluces. Eso es una realidad que está en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Nosotros defendemos que haya una flexibilización de la regla de gasto, por supuesto. De hecho, se ha hecho. Recientemente, la aprobación del Real Decreto 1/2018 supone una flexibilización de la regla de gasto para aquellos ayuntamientos que tienen superávit y puedan realizar inversiones financieramente sostenibles. Pero no hay que confundir respecto a aquellos ayuntamientos que tienen las cuentas saneadas de aquellos que no, porque hay ayuntamientos que ni siquiera ejecutan lo que hay presupuestado, como esos ayuntamientos del cambio de Madrid, Barcelona, Zaragoza, que no ejecutan ni siquiera lo que está presupuestado. Entonces, nosotros estamos a favor de que haya una regla de gasto con un cierto orden que se flexibilice, por supuesto, para aquellos que cumplen, evidentemente, pero lo que está planteando Podemos en esta proposición no de ley es que se gaste sin reglas. Eso es lo que plantea Podemos, que se gaste sin reglas. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque la ciudadanía en su ámbito particular, en su ámbito familiar, no gasta sin reglas, gasta con reglas. Por tanto, no estamos de acuerdo con esta proposición de ley, no vamos a votar favorablemente. Gracias. Muchas gracias, señor Hernández. A continuación tiene la palabra el señor Benzal por el Partido Popular. Gracias, señor presidente. Poco tiempo para hablar de algo de lo que a diario escuchamos en los medios de comunicación y a los responsables políticos hablar, probablemente desde el desconocimiento o incluso desde la maledicencia. Hay algunos que lo harán bien intencionadamente, pero, como digo, desde el desconocimiento. Me van a permitir que haga un análisis rápido de por qué hemos llegado hasta aquí y cuál es la causa de la normativa existente. Había un reglamento de la Unión Europea, en concreto de 1466/97, que regulaba todo el mecanismo de la herramienta de trabajo del control presupuestario de las finanzas públicas y demás. Como consecuencia de la crisis y de los presupuestos expansivos en muchos estados, ese reglamento se modificó a través del 1175 del 2011. Que lo que venía, entre otras cosas, a partir del artículo 5 y siguiente, es a crear la regla de gasto, a medio plazo, en los términos que venían obligados todos los estados a trasladarla. Automáticamente España, a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, unos meses después, en el año 2012, en su artículo 32, generó la regla de gasto. Dicho eso, ¿qué ocurre?
pues que muchas veces se confunde el techo de gasto con la regla de gasto, el remanente positivo de tesorería para gastos generales con el superávit, la disposición adicional 16ª de la Ley de Haciendas Locales con la disposición adicional 6ª de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y todos hablan sobre lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. En definitiva, es un instrumento que lo que pretende es dar sostenibilidad a las cuentas públicas. Pretende hacerlo, ¿para qué? Para que las finanzas públicas estén saneadas, para que los precios sean estables, para que las condiciones monetarias del mercado sean las adecuadas y para que la balanza de pago del marco comunitario sea el correcto. Y ese instrumento que ha resultado positivo, tanto es así que si se hubiera aplicado en los años en los que no estaba vigente, hablo del 2006 al 2011, probablemente el saldo de las cuentas públicas hubiera sido superior en un 3% y no habría que haber hecho los recortes que se han hecho. Luego es un mecanismo de estabilización anticíclico que en tiempos de bonanza permite tener capacidad de ahorro y amortización de deuda y en tiempos de crisis permite la posibilidad de hacer políticas inversoras que no hagan que se hagan recortes. Dicho eso, algo que saluda la Unión Europea y de que es de obligado cumplimiento y que lo vela la Comisión y el Consejo porque así lo cumplan los Estados y los demás organismos públicos de cada país. ¿Qué ocurre en España? En España el superávit del artículo 32 está afecto a una regla de gasto y obligaba a destinarlo a amortización de deuda. Pero bien es cierto que había administraciones que se encontraban saneadas y parecía lógico flexibilizar ese mecanismo. En ese primer paso se dio la posibilidad de que y ahí desde los responsables autonómicos se falta la verdad, cuando se dice que no se financia más la patrica porque tiene que ir a amortización de deuda, no es cierto. En ese mecanismo de la disposición adicional 16ª de la Ley de Haciendas Locales, ¿qué se dice? Pues se dice que se podrá destinar primeramente a las OPA, las operaciones pendientes de aplicación. Es algo lógico. Si hay alguna deuda del ejercicio cerrado que no está pagada, páguese en primer lugar esa operación pendiente de aplicación porque seguramente, primero, es prudente financieramente y da una imagen más fiel de la Administración. En segundo lugar, ¿qué es lo que dice? Y ahí tenemos la primera falta de la verdad de muchos de los responsables políticos. Que se destine a las operaciones financieras pendientes de pago que puedan hacer incurrir en déficit a la Administración. Parece lógico que si se tiene un convenio plurianual donde no se computa esa deuda, se hace frente al pago para poner en solvencia a la Administración, evitar el déficit y mantenerse en la estabilidad presupuestaria. Y en tercer lugar, que se puedan destinar, desde esa lógica, a operaciones financieramente sostenibles. En un principio se hacía, ¿y qué ocurría? Que por la inadecuada gestión de muchas administraciones, los ayuntamientos no ejecutaban. Es verdad que hay ayuntamientos que sí, que destinaban el total del remanente de tesorería o el déficit, en este caso el que sea menor de los dos, porque se confunde muchas veces el concepto, el uno viene indexado a la diferencia entre el capítulo 1 a 7 y el otro son los ingresos, los saldos que se tengan bancarios, menos lo que se debe, más lo que te debe, más con la diferencia de los ajustes, por tanto no son la misma cosa, por eso la Administración dice que es el menor de los dos el que será de aplicación y podrá ser destinado en operaciones financieramente sostenibles. Pues bien, ¿qué ocurría? Pues que había ayuntamientos que sí cumplían y eran capaces de gastarlo. Concretamente, la propia modificación del Real Decreto ahora que acabamos de aprobar dice que hay ayuntamientos que lo han hecho. Es más, el 26% de ese superávit se destina a operaciones financieramente sostenibles. Pero vamos todavía más allá. Es que incluso el Real Decreto último dice claramente en su disposición adicional 16ª que se podrá destinar ese remanente positivo a operaciones financieramente sostenibles, pero es que además a alcantarillado, a abastecimiento, a recogida de residuos, a alumbrado público, a protección y mejora del medio ambiente, a mejora de la infraestructura, energía, comercio, a información, promoción turística, a transporte, a infraestructura del transporte que siempre suele ser deficitario, a recursos hidráulicos, a investigación científica, a seguridad y orden pública, al tráfico, a servicios de prevención y extinción de incendios, a vías públicas, parques, jardines, asistencia social. En definitiva, se puede destinar a casi todo.
Luego esto es una temática que se ha dado, a la que todos hemos hecho caso, pero la única realidad es que hay que trabajar y gestionar bien las administraciones. ¿Y cómo se hace ese trabajo y esa gestión bien hecha? Pues hay que tener liquidado el presupuesto a 31 de marzo como máximo del año anterior. ¿Para qué? Para tener la foto fija del superávit o del remanente. En segundo lugar, una vez llegado el 31 de marzo, hay que poder licitar todo ese tipo de actuaciones y adjudicarlas y concluirlas antes del 31 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque si no variarían en la foto fija del año siguiente. Pero se puede hacer. Pero es que incluso más, ahora se ha flexibilizado también esa normativa. Y se permite hacerla al año siguiente contra el superávit del año anterior. Luego, la única realidad es que aquí lo que hace falta es que se aumente la patrica. La única realidad es que nos congratulemos de que Europa nos ha ayudado muchísimo a todos, ayudándonos financieramente, porque si no los mercados nos habrían hundido, porque nos estamos financiando al cero, voy concluyendo, y no se está diciendo la verdad cuando se dice que salgamos a los mercados. ¿Cómo vamos a salir a los mercados? ¿A que se nos disparen los gastos financieros? Aquí hay que empezar a decir la verdad a la gente, que se parece muy poco a lo que se está diciendo. Eso es lo que hay que decir. Y concluyo. Mire, en cuanto a la PNL, no podemos apoyarla y por eso hemos presentado enmiendas por dos razones. La primera, y vaya por delante que a la segunda de ellas no presentamos enmiendas porque no podía ser calificada favorable. A la primera de ellas, porque entendemos que dentro del marco comunitario se está haciendo. Y la segunda es porque no se puede, señora Lizárraga, gastar el acumulado de años sucesivos del remanente por una razón sencilla. El remanente es una magnitud que mide la solvencia de una administración. Si hiciéramos el acumulado de años sucesivos, al año 2, con respecto al año 1, ya el remanente habría variado, no sería el mismo. Por tanto, y concluyo, es técnicamente de contenido imposible lo que ustedes plantean. No se puede gastar el acumulado sucesivo de año tras año, porque variaría automáticamente el acumulado. Porque, como les repito, y con esto concluyo, el remanente de tesorería es el fondo líquido menos lo que debes, más lo que te deben, menos los ajustes. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo hiciéramos el acumulado año a año, no saldría la magnitud que usted dice. Quizás si hubiera dicho usted que se permita gastar o se flexibilizar el uso del superávit, pues podría haber sido asumible. Pero tal y como lo plantea, créame, es de contenido imposible su cumplimiento. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Penzal. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Vígida Bachón. Muchas gracias, señor presidente. Y buenas tardes ya, señorías. Y desde luego, como municipalista convencida que soy, independientemente además de que tengo la fortuna y el orgullo de ejercerlo diariamente, desde luego que apoyaremos esta proposición no de ley que nos presenta hoy Podemos, porque si algo tiene muy claro el Partido Socialista es que cualquier tipo de políticas que implementemos desde cualquier tipo de administración tiene que tener ese carácter municipalista, porque a fin de cuentas ese es el cimiento de nuestra administración pública y es la estructura de nuestro Estado y, por supuesto, también de nuestra democracia. Y mire, señor Penzal, es verdad que usted hoy nos ha trasladado aquí el nerviosismo que tiene su partido a todos los niveles. Lo he visto muy nervioso, muy exaltado. No sé si usted está queriendo hacer oposiciones para ser el próximo portavoz de Hacienda de esta comisión o no, para la siguiente legislatura. No sé en qué lo veo extremadamente nervioso. Es verdad que ha entrado a la PNL justo el último minuto para argumentar un poco su posicionamiento, argumentos que son bastante débiles. Y es que, como usted bien sabe, el Partido Popular, aunque usted quiera hacerlo blanco-negro, la derecha de nuestro país nunca ha creído en los gobiernos locales, nunca ha creado en esa gobernanza del municipalismo y, además, donde más ha atacado siempre fundamentalmente ha sido en nuestros pequeños y medianos consistorios. Porque a ustedes les duele mucho el que los ayuntamientos tengan ese empoderamiento y esa autonomía en esa gobernanza municipal. Y se lo voy a decir simplemente con esos hechos que los avalan a lo largo de su recorrido, cuando tienen la oportunidad de gobernar desde esa mayoría absoluta autoritaria y de rodillo absolutista. Tengo que decírselo así. Por una parte, a nivel económico, cuando aprueban en 2012 esa Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, que lo que han hecho en definitiva, y resumiéndoselo muchísimo, es utilizar como moneda de cambio del debe y el haber, del ajuste financiero para el Estado, a los ayuntamientos, a los consistorios, a las comunidades autónomas, que lo que han hecho, en definitiva, ha sido fajarnos en esa autonomía de gobernanza en el municipalismo, con un
plan de pago a proveedores, ese fondo para proveedores, en el que una vez más el señor Rajoy invitaba, mientras que los ayuntamientos, las comunidades autónomas pagaban con un interés de usura de ese 6% para ese pago a proveedores, mientras que ustedes recibían el dinero con un interés del 1%. Eso es usura, es así, señor Benzal, es castigo de nuevo al municipalismo. Y, por otro lado, con otra ley, la de 2013, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad. Ahora ya no solamente nos pegaban el hachazo a nivel financiero, a nivel económico, a nivel de solvencia presupuestaria a los ayuntamientos, sino que, para colmo, también en nuestras competencias, donde restaban esa capacidad de decisión y de gobernanza a los ayuntamientos. Le tengo que recordar, señor Benzal, que si usted ha estado gobernando, me decía a lo largo de las conversaciones que hemos mantenido en este tiempo de conocernos, que ha sido concejal en un ayuntamiento, pues sinceramente tengo que decirlo, no sé cómo, siendo concejal de un ayuntamiento, usted defiende de esa manera tan vehemente como lo ha hecho en la mañana de hoy estas dos medidas que dilapidan el municipalismo. Les recuerdo que esa ley de sostenibilidad y racionalización que ustedes planteaban en las competencias a los ayuntamientos nos dejaban por menos que para alumbrado público, barrer las calles y poco más. Nos quitaban competencias en algo tan importante como la prestación de los servicios sociales, ayudar a las familias que más lo necesitan. O que tuviésemos abiertos nuestros centros de atención a la mujer para luchar contra la violencia de género, por ejemplo. Y eso simplemente se lo dejo ahí para que tenga también capacidad de análisis y de reflexión. Bueno, pues esta ley la tenemos que recurrir desde los distintos partidos, especialmente desde nuestra comunidad autónoma, desde Andalucía, se recurrió al Tribunal Constitucional y también lo hicieron aquí en Andalucía más de 448 ayuntamientos. Por fortuna, también en nuestra comunidad autónoma hubo una especial sensibilidad, y ahí tengo que reconocerle también la mano tendida de Izquierda Unida, cuando cogobernábamos en ese año, en 2013, se hizo un decreto ley que brindaron las competencias a nuestros ayuntamientos y eso hizo que en Andalucía nuestros ayuntamientos pudiesen contar con esa autonomía de gobernanza para seguir prestando aquellas acciones que verdaderamente necesitaban los vecinos y vecinas de nuestros municipios. Pero ahora llegamos a este punto, señor Benzal. Llegamos al punto en el que los ayuntamientos ya hemos tenido bastante y hemos aportado bastante para salvarle los muebles a ustedes, al Estado, para que les salgan las cuentas con Europa. Y hasta aquí hemos podido llegar, señor Benzal, no solamente los ayuntamientos, sino también la comunidad autónoma andaluza, que cumple y cumple bien. Así lo reconocen los informes de la AIREF, en los que nos dicen que 12 de las 17 comunidades autónomas cumplen con los ajustes, con las variables de ajuste que nos han propuesto desde el Estado. Tengo que decirle también que comunidades autónomas como las suyas del Partido Popular, la Comunidad Valenciana, no cumple con estos ajustes. Hágaselo también ver a sus compañeros de la Comunidad Valenciana, tírele de las orejas en la medida de lo posible. Y tengo que decirle también que los ayuntamientos, si también por algo nos hemos visto obligados a tener que cumplir con esos planes económicos financieros y con esos ajustes que nos han implantado por parte del Estado, es simple y llanamente porque, además, eso venía de la mano de una sanción muy importante para los ayuntamientos. Les recuerdo que hay ayuntamientos que tienen retirado hasta el 100% de la PIE, se lo recuerdo. Es una medida sancionadora que no solamente nos quita las competencias con esa ley de racionalización y sostenibilidad, como le decía, es que además nos retiran esa suficiencia financiera, aún debilitan más el municipalismo. Ese es el efecto sancionador que ha implementado el Partido Popular, y aquí se rasgan las vestiduras defendiendo el municipalismo. Bueno, pues como le decía, ya está bien, hemos llegado hasta aquí. Verdaderamente los ayuntamientos queremos utilizar ese superávit que tenemos, porque hemos aportado, como decía la señora Rizálaga, ese 6% del Producto Interior Bruto Nacional, con un superávit que teníamos en el 2017 de 6.812 millones de euros que han generado nuestros ayuntamientos en nuestro Estado español. Y, por tanto, llegados a este punto, les reclamamos que se tomen medidas como las que se han tomado por parte de la Diputación de Sevilla, en las que desde una reivindicación importante por parte de esta Administración provincial se ha conseguido ese supera. Estamos ya en la edición número 6, donde se han puesto sobre la mesa en torno a 53 millones de euros para que los ayuntamientos puedan contar con ese dinero para desarrollar actuaciones e inversiones en nuestros municipios en la provincia de Sevilla. También tengan como ejemplo a una Diputación como la de Sevilla, señor Benzal y las distintas señorías de esta comisión, ténganlas también como ejemplo cuando han aprobado esos fondos FEAD para poder
solventar y también aliviar un poco la deuda de nuestros ayuntamientos, unos fondos FEAD que desde 2015 han aportado a nuestros ayuntamientos más de 1.125 millones de euros. Y decirle, señor Benzal, no a un 6% de interés, como ese plan de pago a proveedores que ustedes han puesto desde el Gobierno central, no, con un coste cero, es decir, con un interés cero, para que contemos los ayuntamientos con esa solvencia económica y para subsanar también la economía financiera de nuestras arcas municipales. ¿Y por qué no también? ¿Por qué no? Aprendan de esa reivindicación desde la FEN y desde la FAN que han hecho que el señor Montoro, que el Gobierno central, que el señor Rajoy haya tenido que dar esa mano a que se utilice el superávit. Por cierto, señor Benzal, un superávit condicionado. Un superávit condicionado, se lo tengo que decir así, porque es un superávit donde se podrá utilizar efectivamente, que esperemos que sea más pronto que tarde, pero desde luego no cumple con las expectativas que teníamos los ayuntamientos, tengo que decírselo así también claramente, porque no podemos utilizar ese superávit para algo tan imprescindible, entiendo como municipalista, como para ayudarles a las familias o para atender la pobreza energética de las mismas. No se puede utilizar, señor Benzal, léase realmente esa normativa, sabe perfectamente que no es así. Así que no quieran hacerlo blanco-negro. Con lo cual, nosotros, desde luego, como Grupo Parlamentario Socialista, desde nuestro convencimiento municipalista, porque siempre ha sido así, vamos a apoyar esta proposición no de ley de sus señorías de Podemos, de las que nos alegramos que se hayan también unido a esta reivindicación por el municipalismo. Medidas que ya se han ido desarrollando y que se han ido forjando gracias a que ha habido esa reivindicación importante por parte de las distintas administraciones socialistas. Es que me ha preguntado, le contesto el programa 230. Señor Benzal, no quiere expulsarle de la comisión, ¿de acuerdo? No quiere expulsarle de la comisión. Usted habitualmente recurre desde aquí a que estemos tranquilos, a que estemos y seamos educados. Vamos a continuar con esa forma de ser. Por favor, señora Pachón. Sí, muchas gracias, señor presidente. Me reitero, están muy nerviosos sus señorías del Partido Popular, por algo será. Han querido atacar al municipalismo porque, no quiero ni pensar que porque más del 70% de los municipios andaluces son socialistas. No quiero pensar que haya sido por eso. En definitiva, aprobaremos esta proposición no de ley. Señora Lizárraga, le doy la bienvenida a esta defensa en ese sentido. Nosotros hemos marcado el camino, ustedes están ahí, acompañándonos en el mismo. Y nada, adelante, y verdaderamente tenemos que decirle a sus señorías del Partido Popular que no ha podido, por más que en esta tarde ya, con esa defensa encendida de las medidas de su señoría, del señor presidente del Estado, al final lo que queda, a fin de cuentas, es que se está vetando de una manera y otra al municipalismo por parte del Gobierno español, por parte de la derecha, y que una proposición no de ley de este corte lo que hace es cerrar filas entre aquellos partidos políticos que verdaderamente creen en el municipalismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Pachón. A continuación tiene la palabra de nuevo la señora Lizárraga. Muchas gracias, señor vicepresidente. Bien, pues en primer lugar agradecer todas las intervenciones. La verdad que es un debate muy intenso. Compartir con Izquierda Unida que el trasfondo ideológico que hay detrás de toda la normativa de austeridad que han tenido que sufrir los entes locales, un trasfondo ideológico de políticas neoliberales que siempre son feroces con la construcción de lo común. Y claro, son feroces con toda la construcción de lo común. Y qué mayor construcción de lo común que los entes locales. ¿Cómo se ataca lo común desde la política neoliberal? Poniendo el pie sobre el gobierno de los entes locales, que es poner el pie al final sobre la gente que más necesita, como ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, la atención de sus ayuntamientos. Desde aquí, si ustedes tienen alguna influencia, instamos al desbloqueo también de esa proposición de ley de Unidos Podemos. A Ciudadanos, bueno, cuando ha dicho que esta proposición no de ley es para que los ayuntamientos hagan un gasto alegre, a mí me gustaría que estuviera aquí algún alcalde o alcaldesa, le iba a dar una taquicardia escuchando eso. Estamos hablando, señor Hernández White, de aquellos entes locales que tienen sus cuentas saneadas. Cuando dice que esto se debe debatir en las Cortes Generales, no hace ni más ni menos que poner encima de la mesa el carácter centralista, jacobino, centralizador, excluyente y exclusivo de su fuerza. Por cierto, me gustaría recordarle que su grupo ha apoyado unos presupuestos generales del Estado que contienen el cupo vasco.
Así que tanto quiere hablar. Déjeme usted, ahora que es mi turno, yo le dejé en el suyo y no le interrumpí y lo escuché. Es así y además es algo constitucional. Pero mire, le voy a decir una cosa. Ustedes no nos van a poner en contra ni de la gente del País Vasco, ni de la de Navarra, ni de la gente de Cataluña. Porque nosotros a esa gente la queremos dentro de España. La queremos dentro de España. Ustedes están utilizando todos los nacionalismos. El español, el catalán, el vasco, el navarro para separar. Todos. Y lo están utilizando como les viene bien. Unas veces como chequera en los presupuestos generales del Estado, otras veces como una percha para dar cobertura a la derecha más radical de este país. Ustedes nos quieren separar. Y su igualdad, por cierto, es la igualdad del vaso vacío. La igualdad de ciudadanos es que hubiera un hospital en Madrid y que allí fuéramos todos los españoles. Esa no es la igualdad que defiende Podemos. Ha hablado usted de todo menos de ayuntamientos. Se nota lo lejos que están del poder local y del municipalismo. Al Partido Popular, bueno, nos quieren convencer de algo que desmienten las cifras. Lo desmienten las cifras. Mire, señor Benzal, el extremo esfuerzo de consolidación fiscal realizado por las corporaciones locales ha hecho posible el cumplimiento de los objetivos de déficit a pesar de que sus niveles de gasto y deuda son inferiores a los del conjunto del Estado. 5,7% de gasto público local en relación con el PIB de entes locales, ¿sí? 42% de gasto público total, 2,9% deuda local, 99% del total de la deuda pública. Esa desproporción se ha convertido en algo estructural, una exigencia de equilibrio presupuestario para los entes locales en 2018 y 2019 frente al déficit del 0,8 y 0,3% para la Administración central. Se ha ampliado el diferencial en saldo presupuestario que mantienen las corporaciones españolas en relación con la Unión Europea de los 28, 0,5% del PIB español, 0,1% de la media europea. Ustedes se han pasado de frenada con los entes locales. Usted dice que no se puede, señor Benzal, pero yo le diría más bien que ustedes no quieren. Y además les recordaría que nosotros somos los del sí se puede. Tampoco se podían subir las pensiones. Y mira ahora el pacto presupuestario que me traen con la subida de pensiones. Resulta que han hecho magia y que sí se podía. Al Partido Socialista, señora Pachón, me alegra su intervención y además me alegra que se sitúen de frente y en contra de las políticas de estabilidad, que no son de estabilidad, que son de austeridad, que ustedes apoyaron con la reforma del artículo 135. Tengo que agradecer el apoyo, tengo que agradecérselo porque cuando esto se logre, ustedes también podrán subir la patrica. Lo que no termino de entender es por qué se negaron entonces en el Congreso a la derogación de la Ley de Sostenibilidad del señor Montoro. Todo esto lo podremos hablar, pero sin duda yo comparto también que tenemos que tener un bloque fuerte que defienda a nuestros entes locales y que esté en contra de esas políticas que ya estamos de acuerdo, a las que hay que hacerle una enmienda a la totalidad, a esas políticas austeritarias y austericidas. Gracias. Muchas gracias, señora Lizarga. A continuación, teníamos el punto 6, iniciativa fiscalizadora en comisión relativa al Ayuntamiento de Nalgaba. Como es habitual, la vamos a votar y no es preciso que la sometamos a discusión y a debate. Por lo tanto, vamos a iniciar la votación. En primer lugar, vamos a votar la proposición no de ley de Podemos relativa al uso de remanente de tesorería. Perdone, señor presidente, en relación a la PNL de la señora Lizarra, quería saber si se admite mi enmienda o no, sobre todo porque no es que nos neguemos, hablamos en una de que se flexibilicen los criterios y en la otra igualmente que se flexibilicen, nunca hemos dicho de negarnos. Por eso, como no se ha pronunciado, queremos saber si nos la ha admitido o no, o si, tal como decíamos nosotros, son de contenido imposible. Está trasladando a esta presidencia que no admite. Agradezco el trabajo que ha hecho el Partido Popular presentando las enmiendas, pero prefiero quedarme con la redacción inicial. Gracias. Muchas gracias, señora Lizarga.